Torre, Reverendo José Luis Menéndez, Alberto Bustamante, David Cabarrocas, doctora Rosa Leonor Wishman, en el medio de los tres ponentes. La destrucción, y por eso yo creo que la invocación es el que nos da la perspectiva para poder pedir lo mejor para nuestra tierra, y es la perspectiva de Dios. Padre Celestial, en ti somos, nos movemos y existimos, tú nos lo has dicho. Tú eres la razón y la fuerza de nuestro vivir. Tú nos has hecho nacer en una tierra especial y nos has dado una historia y nos has dado una responsabilidad de guardarla y una responsabilidad de comunicarla a los demás, para que nuestros aciertos sirvan de luz a otros y nuestros errores sirvan de prevención a los demás. Manda tu Espíritu sobre todos nosotros, la luz, la fuerza y la energía, para seguir luchando por aquella tierra que nos vio nacer y nos dé la oportunidad de buscar el mejor futuro para nuestra patria. Te lo pedimos eso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Presidente Nacional del Círculo de Cultura Panamericano, señor Secretario Ejecutivo Nacional, señores de la Presidencia, miembros todos del Círculo de Cultura Panamericano y participantes de este Congreso, señoras y señores. Es para mí un alto honor que no por repetido se hace menos valioso darle apertura a un nuevo Congreso Cultural de Verano del Círculo de Cultura Panamericana. No pudieron pensar los fundadores de esta organización cuando decidieron crearla en 1963, que 46 años después, en este año 2009, se habrían ya celebrado 46 congresos culturales nacionales en el área de New Jersey, y que ahora estaríamos dándole inicio a nuestro 29º Congreso Cultural de Verano en esta ciudad de Miami. Hay ocasiones en que se realizan actos y se celebran eventos de cuya importancia y trascendencia no se percatan ni las mismas personas que en ellos intervienen. Así sucede con el Congreso a que hoy damos comienzo, cuya verdadera relevancia y profunda significación puede que se nos escape aún a muchos de los que desde cualquier ángulo contribuimos a su realización. La actividad cultural es el alimento de la vida espiritual de los pueblos, y cuando ese alimento falta, los pueblos languidecen y se marchitan. De ahí proviene la importancia que tienen nuestros congresos culturales para la vida de Miami y en alguna medida para la vida de la nación, especialmente en las comunidades hispánicas. Porque por la seriedad con que se abordan nuestros esfuerzos, por la variedad de los temas que aquí se tratan y por la profundidad de los trabajos que se presentan, nuestros congresos culturales constituyen uno de los eventos de orden cultural de mayor trascendencia de todo lo que se celebran en esta ciudad. Y esa trascendencia se comprueba y se acrecienta cuando se constata que aquí acuden autores e investigadores no solo de prácticamente todas las partes de esta nación,
sino también de otras naciones del mundo hispánico. Para llevar a cabo un congreso de esta naturaleza es necesario, claro está, el concurso y la cooperación de muchas personas que con dedicación y total desinterés contribuyan desde distintos ángulos y de diferentes niveles y que en forma coordinada aporten sus esfuerzos para lograr el objetivo común. Yo quiero en esta ocasión expresarles a todos mi profundo agradecimiento personal y el agradecimiento del Círculo de Cultura Panamericano por el entusiasmo y la generosidad con que todos han actuado para hacer posible la realización de este congreso. De manera especial quiero expresar nuestro reconocimiento al doctor Pablo Chao, que se mencionó hace un momento, quien es un valioso copatrocinador de este congreso. El doctor Chao, lo saben casi todos ustedes, está encargado de dirigir y coordinar todas las actividades que constantemente se realizan en este Kubrick Memorial Center de la Universidad de Miami. Y aunque no ha podido estar con nosotros esta tarde por tener otras responsabilidades ineludibles, según parece que en Perú, siempre nos ha prestado, y esta vez, su más entusiasta y decidida cooperación, y ha realizado todos los esfuerzos posibles para que podamos llevar a cabo nuestro habitual congreso de verano. Y también tengo una especial gratitud para la prensa radial, escrita y televisiva de esta ciudad, que tan generosamente ha anunciado nuestras actividades, especialmente el Diario Las Américas y el Nuevo Herald, que siempre informan de nuestros congresos, destacando el valor y la importancia que los mismos tienen para la vida cultural de Miami. Este 29º Congreso de Verano del Círculo de Cultura Panamericano será sin duda tan significativo y tan valioso como lo han sido los anteriores. Como se puede ver en nuestro programa, en esta sesión de apertura le estamos haciendo un reconocimiento muy merecido, por cierto, a Herencia Cultural Cubana, esa organización que es un baluarte en la defensa y en la propagación de la cultura cubana y que publica la revista Herencia, una de las mejor presentadas y de las más prestigiosas del exilio cubano y de la ciudad de Miami. Al terminar esta sesión, tendremos otra dedicada al teatro en las literaturas hispánicas. En el día de mañana, viernes, comenzando a las 6 de la tarde, tendremos una sesión de literatura hispánica que versará sobre la narrativa y otra de literatura cubana dedicada a la poesía. Y el sábado será para nosotros un día de completa actividad. Comenzaremos con 4 sesiones durante la mañana. La primera sobre poesía en la literatura hispanoamericana. La segunda también de poesía, pero en la literatura cubana y literatura comparada. La tercera será de literatura española. Y la última sesión de la mañana será sobre literaturas hispánicas en general. Terminadas estas 4 sesiones de la mañana del sábado, tendremos nuestro tradicional banquete de confraternidad, donde nos reuniremos de manera informal para tener un rato de esparcimiento. Después del banquete, comenzaremos la tarde con una sesión de literatura cubana en recuerdo a la poetisa y escritora Gladys Saldívar. Y terminada esta sesión,
celebraremos nuestra acostumbrada palestra poética, en la cual 20 de nuestros poetas más reconocidos leerán un poema cada uno de su propia autoría. Nuestro congreso terminará después con la sesión de clausura, que será la tercera sobre literatura cubana y que se celebrará en memoria de la profesora Amalia B. de la Torre. Termino ahora anunciando que durante toda la duración del Congreso habrá una exposición de pintura de Delio Lebré Sánchez y que se exhibirán allí afuera varios números de la revista Herencia y algunos libros de los asistentes al Congreso. A todos estos actos los invitamos muy cordialmente en la seguridad de que habrán de disfrutar de los esfuerzos culturales de un selecto grupo de estudiosos e investigadores. Muchas gracias. Tener el privilegio de hacer la presentación de esta sesión. Hablar de herencia cultural cubana me llega muy dentro. He sido partícipe de esta institución desde los comienzos y he compartido con todos los miembros y con todos los actos que se han celebrado. No les puedo decir mucho más porque los tres que vamos a tener en la presentación nos van a hacer una historia bastante sucinta, porque la historia de la herencia cultural cubana llevaría mucho más que esta sesión que vamos a tener. Vamos a tener primero al doctor Alberto Sánchez de Bustamante y Barahón. Vamos a hacer un breve resumen de la biografía de cada uno de ellos. Nació en La Habana, médico obstetra y ginecólogo, graduado en la Universidad de Madrid en España en 1965. Veterano de Bahía de Cochinos en 1961. Servicio militar en el Ejército de los Estados Unidos como comandante del Cuerpo Médico del año 69 al 71. Miembro fundador, secretario y presidente de la Central Florida Obstetric and Gynecology Society. Fellow and Life Member of the Florida Obstetric and Gynecological Society. Bibliógrafo, coleccionista e investigador del arte de la cromolitografía cubana, grabados, mapas y antiguos libros ilustrados. Fundador en 1944 y es el actual presidente de Herencia Cultural Cubana. Su tema, Orígenes de Herencia. Bueno, nos sentimos muy honrados con el homenaje que nos dan, sobre todo una organización como el Círculo de Cultura Panamericana, que representa todo el grupo académico mejor preparado y en todos los rincones de este país ha representado a Cuba con el orgullo que lo ha hecho para todos nosotros. Y se los agradecemos profundamente. Compartimos esta noche con ustedes con ese honor tan grande y al mismo tiempo las palabras de Rogelio y el doctor Alba Bofill, se los agradecemos una vez más. Armando y yo hemos sido como hermanos en toda la odisea de herencia por muchos años y me emocionó mucho saber que él iba a estar presente y que iba a presentarnos. Yo voy a hablar sobre los orígenes de herencia, tratar de ser lo más breve posible porque es un proceso muy largo de todo tipo de odiseas para lograr milagros cada día, lograr milagros con cada revista, y creo que la mano de Dios ha estado presente. Muchos de nosotros hacemos los comentarios de que cada revista es un milagro, pero es un verdadero milagro, y cuando ha ocurrido eso por 15 años, llega el momento en que sentimos de que Dios nos está guiando. O sea que empiezo con
los motivos para crear una organización cultural durante los últimos 6 meses de 1993, en conversaciones con grupos de amigos con ideas similares, se fue desarrollando el proceso de que nos llevó a crear una organización para la protección del patrimonio cubano. Motivos para crear esa organización, yo diría que personalmente fueron 2. Uno, en 1993, después de 34 años de totalitarismo comunista, la mayoría de los grupos envueltos en la lucha por la libertad de Cuba habían hecho énfasis en las sanciones económicas, luchas armadas, luchas políticas, propaganda de todo tipo, tanto local como internacional. Pero en ese largo proceso, la imagen que presentábamos a nuestros hijos giraba toda en la realidad de la hecatombe a todos los niveles, y los relatos sobre el paraíso de lo que fue Cuba, y esto se interpretaba, no habiendo podido ver la belleza y realidad de lo que hablamos, como una utopía y una exageración, además de la reacción de todo ser humano a evadir el dolor y el sufrimiento. Yo diría que yo personalmente, esa fue la razón número 1 por el cual yo me lancé en esta aventura del encierro. Tratan en lo posible nuestros hijos que sus vidas no se afecten como lo ha hecho con las nuestras. Esto, sin quererlo, ha distanciado en cierta forma a la juventud de nuestra causa. Lo largo del proceso y la sensación de continuidad del régimen y el sistema no ha ayudado tampoco en este tema. El número 2, en mis años como coleccionista y como parte de nuestra pasión y añoranza por todos los cubanos, pude ir conociendo los detalles del saqueo sistemático y científico del arte patrimonial cubano. Tanto grande como chico de este patrimonio, y esto ha sido publicado con lujo de detalles en uno de los capítulos del libro editado por Efraín Córdoba recientemente, donde escribo todo como lo he podido seguir a lo largo de los 50 años de la revolución en Cuba. Esto motivó que me lanzara a buscarle una solución vacío cultural que se iba produciendo, sobre todo en las nuevas generaciones. Yo creo que todos los que estamos sentados aquí entienden perfectamente, porque todos personalmente hemos tenido esa experiencia, ese dolor de no poder ver en nuestros hijos la pasión viva que late en nosotros después de 50 años. Y entonces, pues, ese fue el motivo por el que se iba produciendo cada día, y cada prolongación del proceso hacía más difícil el tema del que estamos hablando, con un daño irreparable a la identidad nacional y a las raíces mismas de la nación. Entro ahora en la creación y la estructura de la corporación. A finales de 1993 ya habíamos estructurado la organización y coordinando los esfuerzos de grupos como el Centro de Estudios Cubanos en Miami, dirigido por los arquitectos Nicolás Quintana, Manuel Gutiérrez y Rafael Fornés, así como otros grupos de la Universidad de la Florida en Gainesville, con quien hicimos contacto a través del arquitecto Raúl García, profesor de la Escuela de Arquitectura. En Washington contamos enseguida con Gustavo Araoz, director ejecutivo de ICOMOS USA. ICOMOS International, para los que no estén familiarizados, es
la Organización Internacional de Protección de Monumentos y Centros del Patrimonio de la Humanidad. Así como Miguel Breto, Julieta Valls, Angie Madera, Emilio Cueto y otros, un grupo numeroso de urbanistas, arquitectos, profesionales de preservación, algunos envueltos con el Getty Museum de Los Ángeles y otros en New Jersey, New York, Puerto Rico, España y Francia, mostraron su interés y fueron gradualmente uniéndose a nosotros, algunos con cierta curiosidad y otros con dudas de que pudiéramos llegar a ningún lado por lo ambicioso que fue el proyecto desde su inicio, cubriendo todos los niveles del patrimonio cubano. Nuestro planteamiento siempre fue darle prioridad a la unidad, coordinación y determinación de un esfuerzo común. Sugerí siempre que mantuvieran su grupo original y nombraran un representante en el nuestro que perteneciera a la Junta de Directores. Una manera de demostrar que no pretendíamos controlar a nadie, y esto es un factor importante en nuestra idiosincrasia tan conocida de la tendencia a querer ser jefe y no querer ser soldado. Es una tendencia que tenemos los hispanos cubanos. La estructura legal de la corporación se fue logrando entre Minón Medrano, Sofía Powell Cosillo, Fernando García Chacón y yo, y finalmente la firma de abogados de Marchena y Graham en Orlando le dio forma final al documento. La primera reunión de la Junta de Directores, que fue el 22 de enero de 1994, nos reunimos en la oficina de arquitectos de Spilis y Candela en Coral Gables, la cual nos había ofrecido Hilario Candela lleno de entusiasmo con la idea y de la cual habíamos conversado varias veces al respecto. Estuvieron presentes los 18 directores que habían aceptado unirse al proyecto y un numeroso grupo de interesados en unir los esfuerzos a nosotros. Nos sirvieron de guías en aquella ocasión Guillermo de Sendegui, Eugenio Albarrán y el doctor José Lacret, los tres con amplia experiencia tanto en Cuba como en Washington con las instituciones de preservación tanto americanas como internacionales. Se decidió llamar a la corporación Asociación del Patrimonio Nacional Cubano. Yo le quiero hacer énfasis en que cuando todo esto que estoy hablando se estaba produciendo, estábamos en otra crisis que desencadenó en la ola de balseros del año 1994, que ustedes recordarán. Y todos veíamos, como tantas veces nos ha pasado, 50 años, de que se acercaba el momento final de toda esta tragedia. O sea que el crear la organización se convirtió en una urgencia porque veíamos que se acercaba el momento y no estábamos lo suficientemente organizados. Se decidió, después de darle el nombre se dio el nombre en inglés de Cuban National Heritage. Esto fue por inspiración de Guillermo de Sendegui, que como había estado envuelto por muchos años, la primera palabra que brotó de él fue heritage, herencia, y de ahí surge el nombre de herencia, que ya se incluyó en inglés, pero más adelante se cambió también en español, y el nombre de la revista que surgió posteriormente. El voto fue unánime por parte de los directores de que fuera una organización cultural, apolítica, sin fines de lucro, y así se registró posteriormente en Tallahassee, Florida. El tema de aquella emocionante reunión giró alrededor de legado, herencia y patrimonio. Las clasificaciones del patrimonio fueron explicadas en detalle por Guillermo de Sendegui
creándose comités para algunos de los capítulos de arquitectura, documentos, arte y pintura. Los primeros pasos entonces para fomentar la membresía. En el mes de abril comenzó la campaña de membresía después de haber tenido el primer conflicto de intereses en marzo. Se creó la organización en enero, en marzo tuvimos ya el primer conflicto de intereses, en que varios de los directores manifestaron su interés en que la corporación se mantuviera como parte de la Fundación Cubano-Americana, donde habíamos estado envueltos como directores y trustees. 12 de los 18 directores habíamos estado envueltos o de trustees o directores en la fundación. O sea que ahí no podía haber ningún conflicto, porque de los 18, 12 habíamos pertenecido a la fundación. Esto fue decidido por voto mayoritario de 15 directores y dio lugar a que renunciaran 3 de los directores. La decisión fue que se mantuviera independiente, como habíamos decidido en la fundación el 22 de enero. Tuvimos una primera reunión posterior a todo esto en Orlando, patrocinada por la compañía de abogados Ackerman & Centerfield, el 28 y 29 de octubre de 1994. Un simposio de preservación y arquitectura bajo la coordinación del famoso historiador Gene Lyon y Paul Fagundo, presidente del St. Augustine Sister City Association. Paul Fagundo, cubano como nosotros, era una institución en San Agustín en el tema de preservación, había estado envuelto con todos los grupos de preservación de San Agustín y de la Universidad de la Florida. Gene Lyon, muy amigo de él, era un profesor especializado en el tema de la colonización española en América y el tema de toda la cultura hispana, los piratas, los barcos hundidos, uno de los expertos más grandes que conocía la localización de la mayoría de los barcos españoles hundidos con tesoros fabulosos en cada uno de ellos. Y Jim Lyon inmediatamente se identificó con los sueños nuestros. Hicimos una amistad todo el grupo con él y fue de gran inspiración a nosotros en todos aquellos días. Las reuniones se fueron aumentando. Nicolás Quintana dio una conferencia en el Cubic Center el 10 de abril del 95 y después otra en Rollins College en Winter Park, el norte de Orlando, sobre el tema de la arquitectura, que todos conocemos las maravillas de las conferencias de Nicolás. Tuvimos en octubre 13 y 14 un simposio en que participamos la Herencia y la ANACA y la Universidad de Miami, el North-South Center, que también las 3 organizaciones participamos, y fue básicamente sobre el tema de preservación histórica, preservación arquitectónica. En el tema de la prensa entonces comienza a interesarse en herencia. Se va dando a conocer nuestra labor con los artículos de Maya Bell en el Orlando Sentinel y en el Sun Sentinel de Fort Lauderdale, así como en el Miami Herald, que destaca en un artículo el 20 de mayo de 1995 y sale en primera plana de la edición en inglés y en español, y eso le dio una gran fortaleza y una gran publicidad a herencia. Durante todo el año 1995 hicimos públicas las denuncias de las ventas de obras del patrimonio de Cuba en Estados Unidos y Europa. De todas estas denuncias se hizo eco la prensa norteamericana y europea, sobre todo en España. Participamos como patrocinadores con Gina Pellón, Enrique José Barona y los pintores cubanos de Francia en la exhibición de Estrasburgo, en Francia, que fue extraordinaria, y también se hizo un catálogo de la exhibición. La revista Herencia, entramos en el tema de la revista. La primera revista fue bastante primitiva, ese tipo de reseña cultural breve, se debió al abogado Miguel Rodés,
en enero de 1995. La segunda fue similar en marzo del 95 y una tercera en el verano del mismo año. Y en esos meses nos llenamos de valor y nos lanzamos en la organización de una exhibición de la litografía del tabaco en Cuba y la Florida, que se realizó en octubre de 1995 y estuvo en el Museo de Historia de Orange County en Miami hasta finales de 1995. Logramos nuestra primera revista Herencia con la categoría de que se le pudiera llamar revista. Hasta entonces estaba muy lejos de eso. El catálogo que hicimos llevaba toda la historia de la industria tabacalera para aclarar las mentiras del régimen cubano respecto a lo que llama la república mediatizada, de que todo estaba controlado por los americanos, que los extranjeros nos controlaban, que los Estados Unidos lo decidían todo, etc. Y en ese catálogo sacamos toda la historia de la industria tabacalera, demostrando con todo lujo de detalles y todo tipo de imágenes de que la industria tabacalera en su mayoría estaba ya en manos cubanas antes del Catrín. O sea que cada una de nuestras publicaciones, la prioridad ha sido presentar la verdad de Cuba, pero con temas culturales. Y eso quita el apasionamiento con que nos ven, porque como nos pintan fuera de Miami como una serie de trogloditas, etcétera, analfabetos y apasionados y racionales, y se los está diciendo una persona que ha vivido fuera de Orlando, fuera de Miami por muchos años, y mi vida profesional ha sido toda fuera de Miami durante sin número de años, y así es como nos ven fuera de... Y ha sido uno de los grandes errores nuestros, de que con el número de publicaciones que se han escrito, más que nada posiblemente por necesidades económicas, pero no se publicaban en inglés. Entonces nosotros estamos muy bien informados, pero los que tenían que estar informados, que son los americanos y los extranjeros, no los informamos y los educamos como era debido en todo ese número de años. Y eso en parte ha sido culpa nuestra también. Entonces, Andy Bryan, que era el director del Museo de Historia, fue una maravilla en su apoyo con nosotros. Y toda esa exhibición posteriormente, yo la doné a Herencia Cultural Cubana, la parte que me correspondía, y el museo fue tan atento que todos los cuadros como curators habían montado profesionalmente toda la exhibición, y ellos también lo donaron a Herencia Cultural Cubana. El doctor Armando Covelo, que me siento muy emocionado de haberlo tenido con nosotros, organizando también todo esto, a instancias de Paul Fagundo, que era un gran amigo de él por muchos años, se unió a Herencia unos meses de ese primer año, y después de fundada la organización, y hicimos una profunda amistad, trabajamos al unísono un sinnúmero de años para echar adelante nuestro sueño. Armando fue el alma de la revista Herencia por sinnúmero de años, y quiero que todos le reconozcan y lo aplaudan, porque fueron años muy duros, porque si ahora tenemos todavía necesidades económicas, en aquellos primeros años era mucho peor, porque la organización era desconocida, la situación económica de los cubanos no era lo que es hoy en día. O sea que ahora el tema de los símbolos, imágenes y raíces. El comunismo ha tratado de destruir no solo nuestra historia, sino todo símbolo de nuestra nacionalidad
y por lo tanto en herencia le hemos dado prioridad a todos los símbolos de Cuba. Aristóteles destaca desde todos esos años atrás el tema y dice: el hombre nunca piensa si no tiene primero una imagen. Esos artículos que se leen con las imágenes, que hemos ido haciendo énfasis, sobre todo en los colores, las imágenes no se olvidan. Se puede ir olvidando parte del artículo, pero queda la imagen fotográfica, esa queda para toda la vida. Y eso ha sido una de las prioridades nuestras. Los que han seguido herencia a través de estos años saben cómo hemos destacado el tema. En una de sus conferencias, Nicolás Quintana menciona que hay que salvar y proteger la raíz, pero dejar que las ramas crezcan. Ese es el tema con las nuevas generaciones. Nosotros protegemos las raíces, pero hay que lograr que las ramas crezcan con nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso no lo hemos logrado en la proporción que lo tenemos que lograr. Y esa es la fase en que estamos ahora, porque todos nosotros estamos llegando al final de nuestra vida y hay que crear esa pasión en los que van a coger la antorcha después de nosotros. En esa etapa estamos ahora, que ya es casi una desesperación, porque vemos que se nos va el tiempo y no hemos logrado ese objetivo. Nuestro enfoque, como les dije, siempre presente el fomentar en la nueva generación el interés y la pasión que hemos tenido nosotros por haber crecido y vivido en Cuba. Y es muy difícil tener el sentimiento de nacionalidad e identidad sin haber conocido la patria y el suelo cubano. Eso es un hecho y es una realidad. Por ello presentamos la belleza de nuestra tierra, nuestra historia, los triunfos económicos, los avances tecnológicos, la solidez de nuestros valores y nuestra lucha, así como la dignidad siempre latente a través de la historia del pueblo cubano. Ustedes rara vez verán en la revista Herencia edificios derrumbados. Todos sabemos que la mitad de Cuba está en ruinas y derrumbada, que la mayoría de los cubanos están afectados psicológicamente en una proporción espantosa, pero mientras más hablamos de eso, más ahuyentamos a nuestros hijos. Por lo tanto, hay que enfocarles a nuestros hijos un optimismo con el futuro, porque los de Cuba no tienen futuro, y por eso está que la llama no se enciende y el volcán no explota, porque no ven el futuro. Les han quitado el pasado, les han quitado el presente y tienen cerrado el futuro. En número de ocasiones nos han manifestado su agradecimiento. Esto es en diferentes conferencias en que yo he participado. He tenido la confirmación de lo que les estoy diciendo, que muchos de esos estudiantes de origen cubano se me han acercado y me han dicho: doctor, muchas gracias por presentarnos una Cuba que nosotros no habíamos visto. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer énfasis esta noche. Los padres, y no me considero inmune, soy uno de los que le ha pasado eso. Nuestra pasión es tan intensa que ellos, como autodefensa, desarrollan esa actitud. Y me decían eso, el optimismo de un futuro prometedor de construcción y no de destrucción y miseria. Un futuro en que se imponga nuestra fe en Dios, la libertad y la democracia. Hemos podido comprobar que es la cultura el medio idóneo de unidad entre los cubanos de las dos orillas.
Es el único idioma común que tienen los de allá y los de aquí, es la cultura. En ninguna otra cosa podemos establecer la conexión, por todos los resentimientos y todas las divisiones que han surgido. Entonces, Herencia y Futuro de Cuba, desde su inicio, Herencia Cultural Cubana ha mantenido una visión futurista en que la revista puede convertirse en una revista que patrocine el turismo cultural, la importancia del individualismo como base del cristianismo, y en la revista esta que sale ahora, un artículo fabuloso sobre las bases de la civilización occidental, todas son cristianas. Y el cristianismo todo gira sobre el individualismo. El ser humano como individuo se comunica con Dios y tiene que reportar a Dios para ser juzgado en un futuro. Los grupos comunitarios comunistas, todos buscan acabar con el individualismo y darle el poder a la comunidad y al Estado para eliminar al individuo. Al eliminar el individualismo están eliminando el cristianismo. Y ahí está la base de todo, está ahí. Entonces, con la base del cristianismo y de la familia como la propiedad privada y economía de mercado, será la base del cambio, la transición, la libertad y la democracia. Con el paso de los años, el nombre de la organización, como les dije, se convirtió en Herencia Cultural Cubana, Cuban Cultural Heritage. Le pusimos Cultural porque se confundía National con otras organizaciones políticas del exilio. Y confiamos poder tener una oficina en La Habana con una biblioteca en una propiedad que ha sido donada para ese objeto, y otra oficina en Miami como parte de un proyecto cultural con perspectiva de hacerse realidad con el proyecto del Florida Colonial Museum, Archives and Convention Center, del cual el alma es el padre Menéndez que tenemos aquí. Eso estamos muy confiados de que se va a hacer realidad muy pronto, en la zona del Northwest Miami. Estos dos centros serán parte del intercambio cultural entre Cuba y la Florida para unir a nuestros dos pueblos como ser parte esencial de la reconstrucción y democratización de Cuba. Y con esto doy más chance a que David y Rosa Leonor Whitmarsh expongan otros puntos de vista para afianzar todo lo que yo he dicho y oír la opinión de ellos. Así que muchas gracias.